convencional en 220 voltios, de misma completa, y la distribución en 380 voltios, que también es parte de nuestro sistema público de instalaciones que suministran energía en las ciudades, ¿no? De provincias tenemos con este sistema Huancayo, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, no sé si Cusco, pero la mayoría de todas las ciudades de provincias tienen este sistema en 380, no en todas sus instalaciones, pero sí en una buena parte de ellas, sobre todo en las urbanizaciones nuevas, asentamientos que le llamaban antes asentamientos humanos. Todo eso ha sido trabajado de esa manera y obviamente hoy día está en plena vigencia, ¿no? ¿Qué será con relación a la red? Con relación a las acometidas, vamos a tener estos tipos de acometidas, los que están subterráneas, pueden ser aéreas, en los frontis de los predios, donde el concesionario le dé energía a los usuarios, y pueden ser con conexiones monofásicas si se trata de dos cables, siempre y cuando la potencia sea menos de 10 kilovatios, y que, como lo podemos en este gráfico, tienen pues un ingreso por unas tuberías y unas cajas que se colocan para poder controlar el consumo de la energía, ¿no? Este mismo esquema se repite con las conexiones más grandes, que son las trifásicas, hasta 20 kilovatios, que también, igual que la anterior, se trabaja siempre en el límite de propiedad, frontis del predio, puede ser en el frontis derecho, izquierdo, depende del concesionario y depende del usuario. Entonces, todos estos detalles se tienen que especificar al momento de ejecutar un proyecto o de ejecutar una instalación. Le damos aquí el tamaño y dimensiones de las cajas para que ustedes puedan ir familiarizándose un poco con lo que es realmente la conectividad. En general, conocemos de alguna manera los que vivimos en la ciudad y alternamos con las instalaciones, conocemos más o menos este tema porque lo vemos a diario, ¿no? Muy bien. Después hablamos sobre la unión para llevar la energía entre esta caja toma de conexión, la que estábamos hablando aquí, puede ser una u otra, cualquiera de ellas, y el sistema de distribución. A esa conexión se va a llamar el alimentador principal, y es digamos, el importante, el que es bien mencionado, para que pueda sostener toda la instalación en el tiempo, no solamente en un instante, en un uso, en un momento, sino en el tiempo, ¿no? Después tenemos el tablero, llamado tablero, que no es otra cosa que un sistema de distribución de particiones. Vamos a partir el sistema una vez que ingresa por el alimentador, lo partimos, lo dividimos, como hemos visto en los ejemplos del planito, ¿no? De la casa, de la vivienda, lo partimos en diferentes usos: alumbrado, tomacorrientes y otros usos más. Esto es muy importante como concepto porque esto es lo que va a hacer la protección, va a ser el centro de control, va a ser, digamos, los elementos que se coloquen allí van a permitir que la instalación sea segura, tenga proyección, pueda ampliarse, etcétera, etcétera, y tenga pues muchísima flexibilidad, ¿no? Después vienen los circuitos derivados, que los principales y los más importantes, y en ninguna edificación dejan de haber circuitos de alumbrado, circuitos de toma corrientes, circuitos puntuales o cargas especiales que le llamamos, que van directamente desde el tablero hasta la carga. Y los dos primeros, el sistema es concatenado, es decir, de un circuito que sale del tablero se puede tomar muchas conexiones para poder pasar por las diferentes habitaciones de la vivienda o del local y ir alumbrando esas habitaciones, esos lugares, no igual que los tomacorrientes. Esos son los dos circuitos de excepción, pero que no faltan en ninguna instalación. Casi podría decir que en el 100% de instalaciones siempre va a haber alumbrado, aunque sea pequeñas conexiones, pequeños puntos, o tomacorrientes para uso de la energía directa, ¿no? De pequeñas cargas, de pequeños motores o de pequeños electrodomésticos, etcétera, ¿no? Y estos circuitos, que son los que no están incluidos dentro de este sistema y que permiten alimentar cargas más importantes o cargas que no tienen que ver con este sistema. Por ejemplo, una bomba de agua puede tener 3/4 de HP, que son más o menos 560 vatios, que de repente no es mucho, pero no tiene que ver con la naturaleza de los tomacorrientes ni con la naturaleza de la concepción de hacer el alumbrado. Por lo tanto, no se le inserta nunca en esos circuitos.
se le da una conexión independiente, una conexión individual, que le llamamos cargas especiales. Y como última parte es la puesta a tierra, que es un sistema de seguridad, antes de que aparezcan en los tableros los sistemas de interruptores diferenciales, que son los que protegen contra contactos indirectos, contra contactos de falla de aislamiento. Pues estaba el sistema de puesta a tierra que hacía más o menos la misma función, pero no desactivaba nada. Es un sistema fijo que trabaja con las partes metálicas de cada una de las instalaciones de la caja del tablero, de las carcasas de los aparatos, y que eso hace que justamente tenga esa seguridad. Si falla una, falla la otra, esta no fallará y tendrá pues una seguridad importante para los usuarios, ¿no? Esa es la base de la instalación y sobre esa base vamos a trabajar. Ahora va a haber variantes sobre esto probablemente, pero la estructura siempre se va a mantener en esa forma como se está planteando. Bien. Acá lo vimos, hicimos un recuadro, dividimos lo que era la conexión, la cometida, la caja toma, el alimentador, después del alimentador el tablero de distribución y los circuitos, ¿no? Y la puesta a tierra. Todo está especificado en el código. Muy bien. Después hablamos sobre los sistemas auxiliares, que eso vamos a verlo, ya no vamos a extendernos para no seguir incrementando el tema. Y acá hicimos unos ejercicios para leer estos planos. Espero que hayan recibido los planos y hayan ido investigando un poco sobre su funcionamiento. Eso es importantísimo para que ustedes puedan hacer las preguntas que requieran. Obviamente, si lo han leído. Si no lo han leído, no van a preguntar absolutamente nada. Muy bien, ahora vamos a entrar a una parte importante que se llama los materiales eléctricos. Si bien es cierto, todas las instalaciones como concepto, más o menos, ya los tenemos diagramadas, las tenemos planificadas, de alguna manera tenemos un derrotero por seguir. ¿No? Lo que importa es qué materiales vamos a utilizar para transportar la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene una característica muy importante, ¿no? Que es un fluido, pero de electrones, y un fluido peligroso, un fluido que mata personas, un fluido que puede hacer mucho daño, que no es igual que el agua. El agua te puede inundar, te puede dar cualquier problema, pero ese es un fluido que tú lo puedes manejar. En cambio, la electricidad es un fluido que tiene muchos problemas para controlar y es muy peligroso. Por lo tanto, debemos establecer un sistema que permita que ese transporte sea seguro. Para ello, dentro de las edificaciones se han creado estos sistemas que vamos a ir viendo con el contenido de los conductores, que son los que van a llevar la energía eléctrica, dentro de tuberías, dentro de elementos, dentro de sistemas cerrados, para proteger no solamente a los propios materiales, sino para proteger a las personas, básicamente, ¿no? Entonces, dentro de esos materiales vamos a ir describiendo uno por uno los más importantes, los que sean los más trascendentes. Obviamente va a haber N materiales que se utilizan en las instalaciones eléctricas según sus características. Si son viviendas unifamiliares, si son viviendas multifamiliares, tendrán características diferentes de utilización de los materiales. Por ejemplo, los artefactos eléctricos, la iluminación será distinta en ambos casos. De repente los conductores pueden ser similares, pero no iguales. Ni iguales en los hospitales, menos en las industrias, menos en los locales educativos. Entonces, todo va a tener una particularidad que vamos a ir destacando, pero siempre dentro de rubros importantes, o sea, de rubros que sean los que nosotros vamos a ir determinando, ¿no? Muy bien. Lo primero que tenemos que pensar siempre es que todas las instalaciones se hacen para un determinado voltaje de servicio. No importa cuál sea el voltaje que tenga en la ciudad o el lugar, pero siempre hay un parámetro que es el que va a primar para seleccionar materiales. Los materiales se van a seleccionar siempre de acuerdo al voltaje de servicio. Y para ello, en general, los que han creado estos sistemas han de alguna manera uniformizado estas creaciones para no tener un material para 220 y otro para 440 y otro para 380,
Normalmente han creado materiales que pueden fluctuar, hasta 1000 voltios pueden fluctuar y pueden manejarse tranquilamente. Entonces, han abierto el abanico y han hecho un sistema que permite ser flexible. Usted puede utilizar esto para una determinada voltaje de instalación con un voltaje, para otra instalación con otro voltaje, para otra instalación con otro voltaje. Entonces, eso es importante. O sea, saber que los materiales no solamente están hechos, como cuando hablo de un tubo, ¿no?, que quiero comprar para el agua, por ejemplo, este tubo va a resistir 150 psi de presión de agua, ¿ya? Igual en la electricidad necesito materiales que trabajen con la tensión de servicio. Normalmente 1000 voltios es de ahí para abajo es lo que se trabaja. 1000 voltios, 600 voltios en algunos casos. Así se ha uniformizado este sistema. La potencia también es importante porque es la que va a determinar las dimensiones de los elementos, ¿no? Y la frecuencia de funcionamiento también es importante. Fíjese, las veces que oscila la red, es importante saber su parámetro, porque no es lo mismo la red eléctrica de corriente alterna en el Perú, que tiene 60 Hz, que la red de corriente alterna, por ejemplo, en Chile, puede ser que tenga 50 Hz, en Argentina de repente 50 Hz, en Colombia de repente 50, no 60, digamos, en otros lugares, en China, 50 Hz. Entonces, como importamos demasiados materiales, importamos equipos, importamos elementos, importamos lámparas, que no las producimos, obviamente este parámetro de la frecuencia, que se llama así, las veces que oscila la red, que no se ve al ojo humano, es un parámetro importante. Entonces, todo esto que ponemos aquí como ingreso de los materiales son los parámetros que debemos tomar en cuenta siempre que seleccione un material que va a tener uso eléctrico. Lo otro es cumplir con las normativas técnicas, ¿no? Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aunque el reglamento es poco, digamos, relativo a los materiales, más es a las propias instalaciones. Muy bien. Vamos a empezar con el primer gran material, que es el elemento que conduce la electricidad. En este caso vamos a tener el parámetro fundamental, que va a ser el paso del fluido eléctrico, el fluido de electrones en estos conductores. Para eso vamos a ver las características de los elementos y vamos a determinar, y se ha determinado en general, que los conductores, los metales conductores, son los más importantes para transportar la energía eléctrica. Y dentro de esos metales, obviamente, vamos a tener que seleccionar algunos de ellos como los mejores, los más importantes, los más comercialmente importantes. Estos elementos le proporcionan una oposición al paso de la corriente eléctrica, que está dada por su resistencia. ¿Qué tiene que ver la resistencia con el paso de la energía eléctrica? Es la oposición que tiene, ¿no? Está dado por su característica, que es la resistividad del conductor, la longitud del mismo y la sección o el área que tiene el conductor. De estos parámetros depende mucho su oposición al paso de la corriente eléctrica. Como usted ve, si la sección es cada vez más grande, obviamente la resistencia será menor y viceversa, ¿no? Por estar en esta relación, en esta fórmula de cálculo, ¿no? Y la característica del material puede ser el mismo cobre, puede ser el mismo aluminio, puede ser el mismo fierro, etcétera. Y todo eso, la característica la da la dimensión de la sección, la da la característica del material y la da la longitud. ¿Cuánto de eso vamos a utilizar? ¿Qué metrado, qué longitud del conductor vamos a usar? Muy bien. Este parámetro de la resistividad y la resistencia nos permite ver cómo se comportan los materiales con relación a esta solicitud de paso de la corriente eléctrica. El mejor conductor dentro de estos materiales, de los metales conductores, es la plata, que tiene unos 59 por 10 a la menos 8 ohmiómetro de resistividad. El cobre, que es el que le sigue, 1.67, es uno de los más también importantes, es un elemento el preferido a nivel comercial mundial. El cobre por eso tiene tal trascendencia en los mercados internacionales, inclusive de adquisición de metales, porque es el elemento conductor donde se aplican todos los elementos eléctricos, motores,
cables, conductores, equipos, todo se trabaja con el cobre. El cobre es por eso importantísimo en el desarrollo de la tecnología, ¿no? El oro, que por ser un metal precioso igual que la plata, no se trabaja con el oro, pero es menos, vamos a decir, menos conductor que el cobre. Después viene el aluminio, que es uno también de los favoritos, es un elemento que tiene muy buena conductividad eléctrica, o sea, poca resistividad, hemos dicho una resistividad apreciable, importante, pero digamos de las menores que hay, y que permite pues el paso de la corriente eléctrica, su característica con relación al cobre, que es menos pesado, tiene una flexibilidad distinta, ¿no? A pesar de que el cobre tiene mejor resistencia mecánica, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Después viene el wolframio, que también es un elemento que sirve, aunque está dedicado íntegramente ahora a la fabricación de las bombillas eléctricas, ¿no? El níquel parte de este sistema, el hierro, el platino, el plomo. Como usted ve, el hierro es un conductor, digamos, de menor calidad que el cobre, de menor calidad que el aluminio, ¿no? Igual que el plomo, ¿no? No son buenos conductores si se comparan con el cobre, ¿no? Y en los semiconductores que se utilizan en la electrónica, no es muy usual en las instalaciones eléctricas como material, digamos, de instalación, pues, para equipos básicamente. Y los materiales aislantes que están en el vidrio, que tiene una altísima resistividad, o sea, por el vidrio no pasa la corriente eléctrica, el cuarzo, el azufre, el teflón, el caucho, el PVC, ¿no? La madera, el carbón, todos ellos son materiales que se oponen al paso de la corriente eléctrica. De todos estos materiales se ha seleccionado el cobre y el aluminio como los materiales principales de conducción. Vamos a ir viéndolos aquí. Como digo acá, los conductores eléctricos comerciales, los que se venden en el mercado para hacer las instalaciones, lo que parte de este trabajo son el cobre y el aluminio, ¿no? Por sus características, por el mejor manejo que se tiene, porque se tiene un material abundante en la naturaleza. Entonces lo hemos elegido pues para poder hacer este tipo de conexiones. Vamos a ver. Aquí está la configuración del conductor, cualquiera que sea su alma, como en este caso que es el de aluminio o de cobre, y obviamente un revestimiento para impedir que el paso de la corriente eléctrica que genera campos eléctricos, campos magnéticos, pueda afectar a las personas, a los animales, a las instalaciones propiamente dichas. Por lo tanto, se le coloca, además del elemento conductor, el conductor eléctrico, que sí es su definición, es el elemento conductor que tiene cobre o aluminio, y el elemento aislante que lo rodea. Puede ser un conductor así cilíndrico, de una circunferencia perfecta, como también puede ser un conductor con otras características. Hay de diferentes secciones, hay unos achatados, hay otros de diferentes secciones de conducción, ¿no? Que últimamente ya no se utilizan mucho, pero existe en el mercado, ¿no? El aluminio tiene menor peso en un 50%, pero el cobre es mejor conductor en un 20%. O sea, se necesita escoger, y en el Perú básicamente la mayoría de conductores son de cobre. Nosotros somos buenos productores de cobre y los conductores que se fabrican a nivel nacional son prácticamente de cobre todos. El aluminio que traemos para hacer conductores, que se hacen también conductores de aluminio en el Perú, es importado, ¿no? Entonces se tiene otra configuración. Muy bien. Como el componente fundamental del conductor eléctrico es el elemento que conduce la electricidad, sobre eso vamos a colocar este elemento aislante, este material aislante para evitar el contacto y evitar las fugas de corriente, para evitar, digamos, que se vea afectada la instalación con estos elementos, y vamos a poner que estos elementos van a tener una alta rigidez, una buena resistencia mecánica, o sea que no se destrozan, no se destruyen fácilmente. Y ahí vienen las diferencias, una resistencia al calentamiento. Ahí vienen entre estas dos condiciones de resistencia mecánica y resistencia al calentamiento, vienen la calidad de los conductores eléctricos.
Las fábricas más importantes trabajan muy bien estos dos parámetros de resistencia mecánica y de resistencia y calentamiento, mientras las fábricas que, digamos, no tienen mucha calidad en sus conductores, obviamente tienen una fragilidad en el aislamiento con relación al paso de la corriente eléctrica, al hecho de que se caliente el aislamiento y de que se destruya, se envejezca rápidamente, ¿no? Y tampoco tienen una buena resistencia mecánica, si es que se le somete a tracción en el momento que yo quiero hacer la instalación de los conductores dentro de las tuberías, dentro de los elementos de las canaletas o de las bandejas que coloco para poder llevarlos y distribuirlos hacia su lugar digamos, de utilización. Normalmente los conductores por sobrecalentamiento sufren un envejecimiento que significa la pérdida de la característica del aislamiento. Va perdiendo el aislamiento de su característica fundamental de darle una buena consistencia, digamos, de evitar el paso de la corriente. Se puede fracturar con el envejecimiento y puede generar fugas, puede generar cortocircuitos, puede generar una serie de problemas si es que no se trabaja adecuadamente, ¿no? Para eso se han creado pues tablas y una serie de elementos que permiten que el uso correcto de los conductores hasta ciertos límites, con cierta temperatura, con cierta característica de funcionamiento. Y por último, el voltaje de servicio, como lo he mencionado, es un parámetro muy importante en estos materiales. Muy bien. El primer aislamiento que se tiene, no el primero que se ha creado, ¿no? Porque tenemos conductores desde inicios del siglo pasado, pero al comienzo le poníamos aislamientos de hule, aislamientos de papel, aislamientos de diferentes configuraciones de celulosa. Pero pasado el tiempo y en la década de los 60, con la mejora de la industria petroquímica, se logró consolidar estos elementos que se llaman los termoplásticos en unos vinilos que le llaman, o sea, en unos derivados del petróleo, que combinados con la sal común forman este elemento que se llama el plástico. El policloruro de vinilo es uno de los elementos más importantes que ha servido, por supuesto, no solo para fabricar conductores, sino para fabricar todo tipo de elementos, desde vasijas, piezas de automóviles, todo lo que se ha podido aprovechar con este sistema de la creación del plástico, ¿no? Es una revolución total sobre los conductores a partir de la década del 60 para adelante. Comenzamos a utilizar ya los aislamientos termoplásticos que son muy buenos, trabajan muy bien, tienen una buena resistencia mecánica, si son de buena procedencia, pueden ser trabajados para diferentes temperaturas, pueden ser fabricados para diferentes características, donde digamos, se utilicen en forma externa, interior, dentro de una tubería, dentro de una canaleta, dentro de una zanja. O sea, se ha creado todo tipo de conductores adecuados para el uso que se necesita, ¿no? Pero en las instalaciones eléctricas interiores nosotros vamos a tener más o menos tres conductores con aislamientos termoplásticos importantes. El tipo TW, que hoy viene en 60 y 80 grados centígrados de resistencia del aislamiento, ¿no? Del conductor de cobre. Los THW, que están en 75 grados y pueden llegar en segunda instancia, y no lo he puesto ahí, pero es de hasta 90 grados. Y otros adicionales, como son el TPT, que se usa en automóviles, el TFF, que se usa en alarmas, el NLT o Biplastoflex se usa en todos los electrodomésticos o conexiones de alumbrado. Muchísimos se utilizan, son PVCs trabajados de otra manera, ¿no? El NYY o NYY, que es un conductor importantísimo en el desarrollo de la energía eléctrica a nivel exterior. Interior también se utiliza, pero con menor, digamos, con menor impacto que como se utiliza afuera, ¿no? Es un conductor que tiene tantas bondades como que puede ser utilizado directamente enterrado,
puede ser utilizado expuesto a la intemperie, puede estar sumergido en el agua, no tiene ningún problema, es un gran conductor. Es un conductor, el NY, que tiene doble chaqueta de aislamiento, o sea, un aislamiento eléctrico y otro aislamiento que va para resistir la acción mecánica del clima, del tiempo y de los golpes mecánicos que existen siempre en las instalaciones, no están exentas de eso, ¿no? Es un gran conductor. Y el WP, que es un conductor termoplástico también, pero que se ha trabajado para poder ser utilizado a la intemperie, ¿no? Todas las redes de baja tensión que están subidas en los postes son de esa característica. Entonces, quedamos en que los elementos conductores son el aluminio y el cobre, sus características de rigidez, resistencia mecánica, calentamiento. El primer aislamiento importante de la última etapa moderna, a partir del 60, los termoplásticos se siguen fabricando, sigue trabajándose con el termoplástico, ¿no? El único problema que tienen es que cada vez que se incendia este conductor, lo que produce es una llama, propaga la llama, ¿no? Produce humos con restos de cloro y propaga la llama. Es decir, se convierte como una mecha de una dinamita. Usted le enciende, el conductor se prende y comienza como un reguero, como una mecha hasta llegar al último destino, al incendiarse. Y en ese camino puede quemar todos los elementos que vayan con él. Si va en una canaleta, se quemarán todos los demás cables y se malogrará la instalación. Esa es una de las cosas que no se ha podido, digamos, quitarle a esta característica del termoplástico. Es un gran aislamiento, pero hay que evitar que sufra de un incendio, digamos, de estar sometido con fuego. Ahora, ¿cómo llegaría a tener fuego? Pues puede ser por una acción exterior de la edificación, pues incendia alguna parte local, o puede ser porque el propio conductor, al subir demasiado de temperatura, lo que hace es generar el encendido y la llama del aislamiento que tiene el conductor. O sea, por moto propio también se puede inflamar y puede convertirse en un elemento que lleve la llama y que elimine gases clorados. Esa es una de las cosas que ha determinado su reemplazo paulatino. Todavía no se ha terminado de reemplazarlo, digamos, para las instalaciones futuras, pero ya está en proceso de ir cambiando la característica de los conductores con relación a su aislamiento. Existen todavía, por eso lo mencionamos acá, el TW, el THW, el NY, son los más importantes, los que se utilizan todavía en instalaciones a nivel de cualquier local. Después vienen estos materiales que son también derivados del petróleo, los polietilenos, el etilvinilacetato, son elementos también que derivan del petróleo, pero a los cuales se les ha quitado la característica de tener un componente de cloro. Ya no se trabajan con aleaciones o fundiciones con la sal común, sino con otros elementos. Y ahí vamos a tener el polietileno propiamente dicha, el polietileno reticulado, que tiene sus características, el etilvinilacetato, la goma, el etileno, propileno y otras más, las siliconas, el neopreno, el nylon, etc. Todos estos conductores se necesitan que, digamos, de alguna manera sean trabajados mediante un proceso industrial que es el que va a determinar cómo va a funcionar el sistema, ¿no? Dentro de estos termoestables que han empezado a surgir en la década del 2010 para adelante, a raíz en el Perú prácticamente, ¿no? Porque a nivel internacional ya estaban desde el 2000 prácticamente trabajándose, pero en el Perú se le ha dado mucha importancia a partir del 2010, a raíz de algunos incendios que hemos tenido, donde las personas han muerto justamente por inhalar los gases tóxicos de los conductores que tienen aislamientos de PVC, ¿no? Entonces, se han tomado dos grandes grupos de aislamientos en este caso.
el polietileno reticulado y el etilvinilacetato EVA. Son dos de los aislamientos que son de los más importantes que se han trabajado para este tipo de procedimientos a nivel de casi todos los conductores, ¿no? El EVA, comercialmente en el Perú se conoce como el NH80, que llega hasta 80 grados centígrados, y el polietileno reticulado viene en diferentes formas, por ejemplo el NHX90 que llega hasta 90 grados, y el N2XOH que llega también hasta 90 grados, pero que es un conductor, a diferencia del NHX90, es un conductor que permite más accionamiento mecánico sobre el propio elemento, ¿no? O sea, puede ser instalado directamente enterrado a nivel, digamos, externo, sin tuberías, puede estar a la intemperie, puede estar sumergido. Es un gran conductor muy similar al NYY, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Muy bien. Ahora, con relación a los elementos que ahora tenemos, todos estos conductores de polietileno reticulado y de EVA, del etilvinilacetato, se están utilizando en casi todas las instalaciones que no sean viviendas a nivel de edificaciones. O sea, todo lo que no sea viviendas, todo lo que sea un local comercial, todo lo que sea un local institucional, educativo, todo lo que sea un hospital, todo lo que sea un taller, todo lo que sea un depósito, locales que no tengan que ver con las viviendas, están todos ellos con los conductores termoestables. Entonces ahí lo podemos ver, vamos a ir viendo, son similares a los otros y los acabados son muy parecidos a los TW, a los termoplásticos. Quién sabe, su característica es que son, digamos, más brillantes, tienen algunos colores distintos a los otros, pero en general su identificación se da porque se escribe en el conductor la característica. O sea, como ve acá como ejemplo, ahí están escritos los tipos de conductores y su característica del aislamiento, y con su sección y todo. Es una obligación que se tiene en la fabricación de los conductores. Así que no hay mucho que adivinar, siempre va a encontrar la forma de identificarlos correctamente. Para los usos en la electricidad y los usos en las instalaciones se dan colores. El código ha normado esto en una etapa donde se le trata de dar una inducción al sistema, decir, bueno, vamos a utilizar colores y si los podemos diferenciar en las instalaciones interiores sería mejor. Para la línea 1, fase 1, el color azul, el otro el color negro, el color rojo. Si tienen neutro, 380-220 será color blanco, y si tienen un conductor de tierra verde o verde amarillo. Con eso se ha querido identificar para evitar accidentes y para evitar que las instalaciones no tengan una identificación correcta. Muy bien. Obviamente en el mercado no se puede hacer tantos conductores de colores como se propone acá, ¿no? Estos sistemas de colores son para elementos que son menos de 10 milímetros cuadrados para abajo, ¿no? A veces hay hasta 21 milímetros, o sea, hasta el número 4 o un poco menos, hay a colores. Pero cuando pasan de una cierta sección, ya todos los conductores son negros. Y todos esos conductores negros, el de polietileno reticulado o de EVA, de etilvinilacetato, todos ellos deben llevar su identificación y deben tener una característica importante, ¿no? Acá vemos algunos catálogos, si pueden ver los catálogos van a encontrar las características de cada uno de ellos. Les proporcionó un catálogo completo de conductores, ¿no? De todas las características, de todos los usos que pueden ustedes consultar tranquilamente para lo que quieran instalar. Aquí vemos catálogos y vamos a subir después unas tablitas para que ustedes vayan viendo los alcances. ¿Alguna persona tiene una pregunta sobre los conductores? Aló, aló, ¿están ahí?
Hola. Sí, querido. Ah, no, porque yo creo que estoy hablando al aire. Ya, bueno, continuamos. Entonces, ¿no tienen ninguna pregunta sobre los conductores? Parece que no. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con las tuberías o conductos. Los conductores deben ir protegidos dentro de las edificaciones en conductos o tuberías. Un conducto puede ser cuadrático, un conducto puede ser circular, puede ser un tubo, puede ser una canaleta en cuadrado. Por eso no los generalizamos, no ponemos solo tuberías. No existe solo tuberías, sino también existen elementos cuadráticos que llevan y protegen a las instalaciones. Normalmente la primera canalización que después de descubrir el aislamiento en PVC se consiguió también hacer tuberías en canalizaciones de PVC. Es un material espectacular, se ha logrado manejar, pero tiene características distintas al aislamiento de un conductor. O sea, no son los mismos, el mismo PVC, si bien es del mismo material aparentemente, las aleaciones de este material, las composiciones del termoplástico hacen que no sean iguales. Este es un conductor un poco más rígido, perdón, el material es un poco más rígido, le permite formar tubos, le permite ser, digamos, de una dimensión característica, a diferencia del aislamiento del conductor que va pegado al metal. Bueno, de estos tenemos dos, lo que llamamos el tubo liviano, en PVC, también en policloruro de vinilo, el tubo liviano, que se denomina como PVCL ahora, antes se llamaba PVC-CEL, y el tubo pesado, que ahora se denomina PVC-P y antes se llamaba PVC-SAP. Fíjese, en ambos casos, y no quiero olvidarme antes de seguir pasando, porque efectivamente parece que me estoy comiendo algunas cosas, los conductores van a tener dos normas de fabricación en el Perú. Nosotros no hemos logrado uniformizar esas normas porque vienen con herencia de muchos años. En los termoplásticos todavía se utiliza en los conductores la norma ASA, la norma americana, que lo que hace es determinar las secciones de los conductores por un gauge, por un sistema, vamos a decir así, de espesores de conductor. Y eso se sigue conservando hasta ahora, a pesar de que han pasado los años y hemos pasado al sistema internacional de medidas y todo, a trabajar todo con milímetros y con metros y con todos los elementos. Resulta que los conductores todavía se han quedado en muchos de los casos, sobre todo en el termoplástico, en los conductores tipo tipo AWG, con aislamiento TW, pero en AWG, que eso significa American Wire Gauge, que es un sistema de fabricación americano, inglés, ¿no? Y todavía tenemos esa fabricación. Usted puede comprar todavía en los mercados locales, en las ferreterías, conductores número 14, número 12, en vez de comprar conductores en 4 milímetros, 2.5 milímetros, 10 milímetros. O sea, tenemos todavía una herencia que suplir y que poco a poco probablemente van a ir saliendo del mercado, aunque son requeridos, por eso es que siguen funcionando en ese sistema. Pero en los termoestables ya se ha corregido el sistema, ya no hay termoestable en el sistema ASA. Todos los termoestables son en el sistema internacional de medida, en milímetros cuadrados. La sección del conductor del metal está dado en milímetros cuadrados. Entonces, también es una forma de diferenciarlos. Los termoestables en general son en milímetros cuadrados, mientras los termoplásticos todavía trabajan en denominaciones en AWG o en mil circular mil, que es la otra unidad de la norma americana. Vamos a ver eso un ratito. Vamos a ver si podemos, un ratito, porque me falta pasarles una cosita que quiero subir al tablón, a ver si podemos todavía, y me he olvidado justamente. Vamos a ver si podemos hacerlo un ratito.
que se dice que hay que mapear, hay que darse cuenta si está presente esa condición. Es importante. Bien. Hagamos otra intervención. Oscar, Daniel, a tus pares. ¿Está presente? Daniel, a tus pares. Sí, acá es Iber Aguilar. Parece que todo claro. Si pueden, por favor, abrir esa tabla antes de pasar al siguiente punto, por favor, si lo tienen en la mano. Está en PDF. ¿Ya lo tienen? A ver, un confirmado. Sí, ingeniero. Correcto. Por favor, vamos a ir mirando las tablas porque así como vamos describiendo los materiales, vamos a ir viendo un poquito sus características. Aparte de lo que hemos narrado, hemos hablado de las bondades, de los reglamentos y todo, vamos a ver cómo funcionan realmente como dimensiones, como características de capacidades. Tenemos la tabla número 4 de esa última relación que les he enviado, que es una tabla que nos va a servir para los cálculos, y donde usted ve justamente la característica que les estoy dando para los termoplásticos, que es el TW o el THW, en este caso el TW y otros más. Se fabrican en realidad en calibres en la norma ASA americana, el AWG o 1000 circular 1000, y ahí los tiene, ¿no? Número 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, etc. Un 0, aunque el 1 no se fabrica, pero un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 250 1000 circular 1000, 300 1000 circular 1000, hasta 600 1000 circular 1000. En cambio, al lado izquierdo de esa tabla, en AWG y en 1000 circular 1000 o MSM, tenemos la característica aproximada en milímetros cuadrados. Eso no quiere decir que su área sea esa, pero los hemos asimilado para que se puedan ir orientando con relación a la norma ISO. El número 14 será equivalente a 2.5 milímetros, aunque su sección real es la columna número 3, que es 2.081. ¿Lo están mirando? ¿Sí? ¿Está conforme? ¿Y qué más nos da esta tabla? Nos da además de eso su capacidad de conducción. Si el conductor no estuviera dentro de un conducto, podría llevar hasta 20 amperios, por ejemplo, este número 14 o 2.5 milímetros en TW. Y si está dentro de un conducto, solamente 15 amperios. Hay una merma de su capacidad cada vez que lo integro dentro de una tubería de un conducto. Y así sucesivamente usted va a poder verlos en sus características, tanto de capacidades, de secciones reales, de calibres o en la norma ASA americana o en secciones equivalentes aproximadas en la norma ISO. Vemos el siguiente conductor en TW, en THW, que también es termoplástico. Este termoplástico también se fabrica a partir de 1.5, pero no lo utilizamos en las instalaciones. A partir del 2.5 milímetros también tiene estas características, calibres número 14. El de 4 milímetros es número 12. Acá está su sección en cobre. El número de hilos que tiene, su fabricación, no es un conductor sólido, a veces también viene sólido, de una sola. Cuando los conductores vienen sólidos se les llama normalmente alambres, como el alambre ese de fierro galvanizado que tenemos para usar en diferentes edificaciones, ¿no? Para los cercos, para las mallas, ¿no?
Muy bien. Como usted ve, acá está su capacidad. Por el momento no es importante esto porque lo estamos viendo solamente como característica. Usted tiene ahí las características más importantes. Se puede pasar usted a la tabla de los termoplásticos que son los NYY. Cuando vienen dos puntos, su capacidad de cada uno de ellos, no de los dos, de cada uno de ellos. Cuando vienen tres puntos, en un sistema de trío o trifásico o terna, le llamamos también, y tiene ahí sus características de capacidad de corriente. Todos estos son termoplásticos. Fíjese, en este caso los termoplásticos NYY, por ser un poco más modernos que los anteriores, que los TW, los THW, sí vienen fabricados en milímetros cuadrados y no hay en AWG. ¿No? No hay en AWG, pero es un termoplástico también. Bien. Y en el caso de los termoestables o el EVA, el NH80, que viene todo en milímetros cuadrados, su número de hilos, su diámetro del conducto, el peso y la capacidad. El 2.5 milímetros cuadrados tiene 30 amperios al aire, 24 amperios en ducto. Tiene mejor configuración que el otro, a pesar de tener la misma sección de conductor. Este es libre de halógenos, no produce llama, no propaga, perdón, la llama y no produce humos tóxicos, a diferencia del otro conductor, del aislamiento del otro conductor. El NHX90, también de polietileno reticulado, libre de halógenos, acá están sus características, como lo ve en esta tabla. Y el N2XOH, que es este aquí, que también tiene sus características, también polietileno reticulado, con las características, digamos, con las mejoras que tiene, ¿no? Mejor resistencia mecánica, etcétera, etcétera. Y vienen también digamos, en conductores de 3 configuraciones o vienen individuales también en un solo hilo. Son lo más importante. También les estoy dando en esta tabla los conductores de aluminio. Aluminio con cloruro, con termoplástico, ¿no? Sus capacidades en TW, en THW. El aluminio con libre de halógenos también. Acá están sus características y sus capacidades en amperios. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno. Vamos a continuar entonces con los conductos. Ustedes lo van a poder ver ese asunto. Los conductos también, como lo estamos viendo acá, pueden ser en PVC, livianos, pesados. Vamos a ver también sus composiciones. También hay conductos en fierro galvanizado liviano, que se llama el EMT, y en conductos en tuberías semipesadas, que son el IMC, los más utilizados en fierro galvanizado. Y después también habrá conductos pues, en diferentes otros tipos de usos, ¿no? Canaletas, bandejas, etcétera, ¿no? Vamos a ver que todos estos elementos, todos los conductos de tuberías, sobre todo las tuberías, se fabrican bajo las normas americanas. Ninguno se fabrica bajo las normas, digamos, de norma ISO. Nos hemos quedado heredados con esas dimensiones de las tuberías, y las tuberías se trabajan en esas dimensiones, en esas características. Siempre se dan en media pulgada, en 3/4, en 1 pulgada, en 1/4, en 1,5, en 2 pulgadas, en 2,5, en 3 pulgadas, en 4 pulgadas en nuestro país, y podríamos llegar hasta 6 pulgadas, aunque no es muy usual. Hasta 4 pulgadas se trabajan estas tuberías. Las tuberías de livianas solamente llegan hasta 2 pulgadas y las pesadas pueden ir de media hasta 4 pulgadas. Eso lo vamos a ver también en las tablas que les he proporcionado. Vamos a ir viendo las tablas. Otra vez, por favor, a las tablas. Aquí. Va a ver usted ahí las secciones de las tuberías. Vamos a verlo en la página número
Acá están. En la tabla número 8, los diámetros de las tuberías pesadas en PVC y EIMC en conduit, ahí están sus dimensiones reales. Para la de media, teóricamente tiene 15 milímetros de diámetro, pero su diámetro exterior realmente tiene 21 milímetros. Tiene un conector que se debe colocar cuando llega a una caja, eso le da un espacio mayor, un diámetro mayor, que es 28.5 milímetros. Y así podríamos sacar de 3/4, de 1 pulgada, de 2 hasta de 6 pulgadas. Y también tenemos las tuberías de PVC livianas, que están acá, con sus dimensiones y sus características. Por eso se fabrican solamente hasta 2 pulgadas, ahí lo ven. Podríamos tener las tuberías en EMT, en fierro galvanizado liviano, que son las que se utilizan dentro de las edificaciones para ir dentro de los cielos rasos, de las edificaciones con drywall, todo eso se trabaja con este tubo. Van desde media pulgada hasta 4 pulgadas en EMT. Es un sistema muy importante, muy interesante de ejecución, que se trabaja en función de elementos atornillados de unión, ¿no? Es un sistema muy bien trabajado y que sirve para hacer una instalación rápida y veloz. Muy bien, ahí tiene las características y también en la tabla número 2 que tiene usted a la mano, tiene que imprimirla, por favor, tiene que imprimirla para poder trabajar, hacer los cálculos para la próxima clase. Aquí tiene un listado en la tabla número 2 de las capacidades de conductores. Por ejemplo, acá tengo, capacidades de los tubos. Por ejemplo, si yo tuviera el 2.5 milímetros o número 14 WG en una tubería de media pulgada, si yo cruzo acá horizontalmente y luego bajo desde media hasta acá, en una tubería de media pulgada podría llevar 4 conductores. 4 conductores podría llevar tranquilamente. Obviamente, estas selecciones de capacidades de los tubos no es para poder copar totalmente la sección del tubo. El tubo solamente se va a ocupar en la mitad de su sección o de su área. La otra mitad le sirve al elemento, a la tubería y al conductor para ventilarse. El aire que está circundante dentro de la tubería le permite ventilar al conductor y evitar que se sobrecaliente. Por ejemplo, 2.5 milímetros para un tubo de 1,5 podría llevar 25 conductores individuales. Si yo quisiera, por ejemplo, de 25 milímetros para 2 pulgadas, acá cruzo así, 25 con 2 pulgadas, encuentro que podría llevar hasta 8 conductores de 25 milímetros en 2 pulgadas. Y así sucesivamente estas tablas nos van a servir, ya poco a poco las vamos a ir utilizando, pero para que vean la directa relación entre las secciones de los conductores, entre sus características de sus aislamientos, entre las tuberías que se van a utilizar para las instalaciones. Ahí vamos a hacer un pequeño alto para tomarles un ratito la lista, porque se me está pasando. Dígame. Le escucho. En la tabla número 2. Tabla número 2, dígame. En la parte de arriba. La parte de arriba es el diámetro de tuberías. La parte de arriba es el diámetro acá de las tuberías, ahí lo estoy manejando. Ya, ingeniero, ahí las secciones de los... ¿No? Esa es su sección nominal, porque si se ha fijado en la tabla número 8, tiene otras dimensiones reales, es lo que quiero hacerles ver. O sea, el tubo no tiene media pulgada de diámetro si usted viene con un elemento para medir, con una wincha o con un pie de rey. Quiere medir que tenga media pulgada, no va a tener media pulgada, el tubo va a tener 21 milímetros de diámetro. El de media, usted lo puede ver en la tabla número 8. Para que no se haga, no piense usted que las dimensiones son, por eso estas fabricaciones de las tuberías hechas en el sistema inglés tiene esa deformación. Ahí está, ¿ve? La de media, en la tabla número 8, tiene 21 milímetros en el diámetro exterior, no 12.5 como debería ser su diámetro nominal. ¿Se ha entendido?
Sí, ingeniero, muchas gracias. Correcto. Por eso muchas de las instalaciones que se hacen se tienen que trabajar con estos diámetros reales. No se pueden trabajar a veces con diámetros nominales. Por eso que dice diámetro nominal en pulgadas, diámetro nominal en milímetros. Siempre hay que leer los encabezados. Pero este es su diámetro exterior real. ¿Correcto? O sea, hay que tener cuidado con las tablitas. Son sencillas, pero van expresando cosas que uno tiene que diferenciar. Tiene que diferenciar. Bien. Vamos a ver un ratito, un alto para hacer tomar la lista. Ingeniero, Pasando. para las tuberías pesadas, Pesada. Ya. ¿en qué casos se utilizaría en A la ver. edificación? En todas las edificaciones que no son autoconstrucción, se debería utilizar tuberías pesadas. La autoconstrucción es una de las cosas que nosotros tenemos muy proliferada en el Perú. O sea, las personas construyen sus propias viviendas a falta de tener contratistas, etcétera, y de por ahorro, terminan construyendo con sus propias manos o con terceros o con albañiles, ¿no? Que les construyen la casa. Ahí se permite todavía utilizar tuberías livianas de PVC. Pero en las construcciones que son de más nivel, un edificio, un centro comercial, todo eso, no pueden ser livianas. La liviana tiene una característica mecánica muy pobre. Si usted la pisa, a algún elemento le cae encima, se rompen fácilmente. Por eso se tiene que utilizar siempre las tuberías pesadas. Entonces, solo en la autoconstrucción se utiliza la PVC liviana. Y en las demás edificaciones, todas pesadas, todas. ¿Correcto? Ingeniero. Muy bien. Vamos a entrar un ratito acá. Vamos a entrar de nuevo acá. Creo que ya se salió del... Se salió del... Anco. Presente, ingeniero Aguilar Medina, disculpe. Aguilar Medina, perfecto. Anco. Anco. Arratia. Arzapalo. Presente. Cabana. Camargo. Camargo. Díaz Apaza. Díaz Apaza presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hidrogo. Hidrogo. Presente, ingeniero. Muy bien. Liberato, está presente. Lizárraga. Lizárraga presente, ingeniero. Bien. Machaca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Machacuay. Presente, ingeniero. Manero. Presente. Está presente. Sí. Morón. Morón Pinedo. Pacheco Vargas. Palma. Puma.
Uma Quispe González, Presente, ingeniero. Quispe Pocohuanca, Presente, ingeniero. Rodas, Salas, Ingeniero, disculpe, Arratia presente. Arratia presente. Ah, muy bien. Rodas, nos quedamos. Rodas presente. Salas, Santos, Presente, ingeniero. Torres y Zacarías. Presente, Zacarías, ingeniero. Buenas tardes. A ver, lo pasemos de nuevo, a ver, por si acaso. Torres, Salas, Puma, Palma, Pacheco, Morón, Camargo, Cabana y Ango. No se encuentra. Ya, listo. Ango presente. Ango presente. Ango. Ya lo puse. Ya está registrado. Listo. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro tema. Ingeniero, Dígame, pregúnteme. no se puede descargar la tabla. ¿Tampoco se puede descargar la tabla? Por mí me sale error. ¿Alguien más tiene dificultades para la tabla? Yo sí, ingeniero, yo sí pude descargarlo. Sí, pero se pone a imprimir y luego se puede guardar. Muy bien, ahí está, el hombre tiene la llave del asunto. Hágalo a ver si puede hacerlo así. Gracias. Sí, de todas maneras, miren ustedes, este curso es un curso práctico. Lo que estamos haciendo es una descripción y después vamos a entrar al proceso práctico de los cálculos. Para eso usted tiene que tener esas tablas en la mano. Si usted no tiene sus tablas para hacer los cálculos, le va a consultar a la computadora y va a abrir la tablita, tiene que imprimirlas y con eso tiene que trabajar. Le va a servir para trabajar hasta por los siglos de los siglos, amén, se lo aseguro. Así que, por favor, tiene que imprimir sus tablas. ¿Bien? Para precisar un poco más sobre los materiales, sobre todo de los conductos, porque creo que los conductores son bastante conocidos, si bien no sabíamos sobre sus características mecánicas, sobre sus características de protección, sobre los tipos de aislamientos, que son muy importantes hoy día, los conductos o tuberías también. Mire usted, ahí le pasaba un catálogo, que está también en los catálogos generales, donde usted puede ver todas las características de la línea de PVC. Esto es de una empresa acá conocida que es una empresa mexicana que trabaja las tuberías, que se compró la gran fábrica que se llamaba antes Vinil S.A., creo que se llamaba, se la compró y ahora tiene estas características. Tiene tuberías pesadas, tiene tuberías livianas. Acá están los conectores que se ponen en la caja. Fíjense, acá están los conectores, ahí lo estoy señalando. Vamos a ver si podemos poner un punterito mejor. Ahí está. Los conectores a caja, las curvas, no codos, curvas que tienen un radio de giro, un radio de fabricación, que no son como las tuberías de agua, que son con codos rectos en 90 grados. Aquí tienen un radio de curvatura, se llama, ¿no? Un radio de curvatura para que los conductores no pasen apretados. Esta es la idea, es que el conductor pase de la manera más favorablemente posible, que lo pueden ver en diferentes características. Uniones de tuberías, todas se unen con espiga y campana. Todas las tuberías eléctricas se unen con espiga y campana en el uso de PVC. En otros usos se van a utilizar elementos roscados, elementos atornillados, pero en el PVC todo es campana y espiga. Así se hacen por eso usted ve que la terminal de este codo, por ejemplo, es una campana, y obviamente el embone viene ahí, y ahí se hace la colocación del pegamento, ¿no? Que le llaman cemento, pegamento, ¿no?
un pegamento especial para evitar que el agua penetre dentro de la tubería que va a llevar los conductores, ¿no? Cuando no se trabaja de una manera adecuada, obviamente en instalaciones empotradas, cuando se tarrajea, cuando se moja la pared para hacer el tarrajeo, etcétera, o en los pisos, se va a meter el agua dentro de la tubería y eso dificulta las instalaciones. Así que hay que tener mucho cuidado. Tienen esta tabla completa y los catálogos aparte los tienen ustedes todos en detalle. ¿No? Lo pueden agrandar, lo pueden emplear y pueden hacer todo lo que requieran con el catálogo y leerlo, por supuesto, porque es muy importante. Aquí va a haber las dimensiones exteriores que les estoy mencionando. No todas las fábricas tienen las mismas dimensiones. Por eso no se puede comprar tubos de una marca y de otra marca y tratarlos de conectar de alguna manera. A veces coinciden, a veces no coinciden. Las diferencias son pequeñas, a veces digamos milimétricas, pero son. Y eso hace, por ejemplo, en los elementos para agua, hace la diferencia. Si no se puede hacer una buena instalación si no se hace con una determinada marca, con una determinada característica. En la electricidad también, aunque no es tan trascendente como en el agua, pero es importante. Le van a quedar bailando los tubos si es que usted no compra de una misma marca y prevé la instalación. Acá están las tuberías metálicas, fíjense, las tuberías metálicas EMT, que son las tuberías livianas de metálicas, no tienen roscado los extremos, usted ve acá, no tienen roscado los extremos. Para unirlos se utilizan estos conectores que usted ve acá atornillados. Las curvas vienen prefabricadas, todo viene preparado para hacer una instalación. También se utilizan unas cajas que vienen roscadas, que se utilizan con este tipo de conectores para roscarlo acá dentro de esto y salir por el otro lado, evitar cajas muy grandes. Pero estos elementos son de paredes delgadas, livianos, para poder ser instalados en forma interior, dentro de las edificaciones, nunca afuera, nunca a la intemperie. En cambio, estos otros, que son los IMC, los semipesados, como ve acá, todos son con elementos roscados. Usted ve acá, la unión tiene rosca, una rosca nacional, una rosca común y corriente. Y la punta de la tubería tiene rosca. Todas las uniones son con roscas. Las curvas también con roscas en ambos extremos. Y para poderlos instalar en las cajas se utiliza dos elementos, uno que se llama la contratuerca y el otro se llama el bushing, o la tuerca y la contratuerca, como se le llama en español. Todos estos elementos se utilizan para hacer las instalaciones de estas tuberías. Las curvas se pueden trabajar, comprarlas de fábrica o trabajarlas con una dobladora hidráulica de tubos. Se trabaja también, se golpea las tuberías, se le da forma, se le da con unos moldes, se le da las características. Obviamente hay limitaciones, ¿no? No es que se pueda doblar perfectamente, pero se trabaja bien y en instalaciones donde se hace cambios de dirección, cambios de colocación de tubos expuestos, pues se trabaja con esos elementos mecánicos o hidráulicos para darle forma a las tuberías. En el caso del PVC, también se le puede dar forma, se le puede dar a las tuberías de PVC también a base a calor. Se trabaja con un soplete, y con el soplete se le va dando forma, se le va haciendo bayonetas, se le va haciendo cambios, cuellos de ganso, que le llamamos. Pero hay que saber muy bien calentarlo y trabajarlo de una manera adecuada, ¿no? Eso depende de la mano de la gente que trabaja en estos elementos. Bien. No se olvide nunca que las tuberías trabajan con diámetros reales, fabricándose con diámetros nominales y no coinciden en muchos de los casos, en la gran mayoría de casos, los diámetros nominales con sus diámetros de fabricación real. Y también, como las áreas interiores de los tubos no son, pues, que responden a una función cuadrática, que es el diámetro al cuadrado, obviamente un tubo de 2 pulgadas no equivale a a 2 tubos de 1 pulgada, sino equivale a 4 tubos de 1 pulgada. ¿Correcto? O sea, para cambiar elementos tiene usted que trabajar con todas esas variables. No es que usted diga esto, lo otro, no, tiene que trabajar con los diámetros, tiene que trabajar con las secciones exteriores, tiene que trabajar con las características que se presentan en las instalaciones. ¿Alguna consulta hasta ahí? Creo que no. Muy bien.
También hay estas tuberías corrugadas que se utilizan para poder hacer las conexiones de los motores, de los elementos que van exteriores. Cuando termina una tubería rígida, son las anteriores que hemos descrito, puede ponerse estas tuberías para hacer las conexiones y permitir que el elemento pueda moverse, pueda cambiar y, como decimos en instalaciones, pueda cabecear al momento de arrancar. Y esto le permite la flexibilidad de que no se rompa la conexión, no se destruya. También hay en PVC, aunque muy liviana esta tubería, se utiliza mucho para dentro de cielos rasos, cosas pequeñas, aunque hay algunas instalaciones que se recomiendan inclusive empotradas dentro de las paredes, ¿no? En el Perú casi no se usa eso, en otros lados he visto que sí, pero acá. Ya hemos visto el número de conductores de las tuberías que solo ocupa el 50% de esas tablas. Que ha visto usted, la tabla número 2 es considerando que la mitad de la tubería nomás está ocupada dentro, interiormente, la mitad del área, de la sección de la tubería, y la otra mitad está libre para permitir ventilar a los conductores. Muy bien, ahora vamos a entrar a otros elementos que llaman las cajas de conexiones o salidas. ¿Alguna consulta hasta ahí? Tiene que leer sus catálogos, ¿ah? Ya se viene lo bueno, yo sigo para adelante considerando que ustedes están leyendo. No puedo visualizar si lo están haciendo o no, pero me imagino que con su responsabilidad lo están haciendo. Tienen que trabajar esa parte porque si no se van a ir atrasando y obviamente cuando empecemos a hablar del idioma de las instalaciones, obviamente no van a saber de qué se está tratando. Muy bien. Las cajas de conexiones son aquellas que se utilizan para usos muy comunes de todas las instalaciones, sobre todo alumbrado, salidas para alumbrado, salidas para por ejemplo, detectores de humo, salidas para campanillas, parlantes, todas estas cajas que se han creado de esta forma así, cajas octogonales que son efectivamente un octógono irregular, como ve un lado más largo, el otro más corto, el otro más largo. Este octógono irregular se ha creado de tal manera hace muchísimos años que le permitan al ejecutor de la obra, al ejecutor de la instalación, al operario, poder disponer de agujeros, de variedad de agujeros para poder hacer con la colocación de los tubos. Tiene usted 5 en la parte posterior de la caja y 4 alrededor de la misma. 9 tubos, 9 huecos que se llaman prefabricados. En inglés se le llaman los knockouts. Esto se hace con una herramienta, con una prensa. Se hace el prensado de tal manera con unos moldes que le permitan a uno con un simple martillo y un entornillador golpear la tapita, digamos, de esto y abrirla y poner los tubos sin necesidad de usar un taladro, una herramienta que abra, que rompa, que haga hueco, ¿no? Esa es la facilidad de estos sistemas que se llaman las cajas de conexión. Vienen preparadas con estos knockouts y vienen así. Por eso antes se le denominaba tubería, cajas redondas y se le denominaba con 4 pulgadas, por ejemplo. Todas vienen en 4 pulgadas de diámetro, pero realmente no es un diámetro de 4 pulgadas, es un octógono irregular. Vienen en 2 condiciones, livianas en 0,79 milímetros y pesadas en 1,59. Aunque ahora tenemos una pesada intermedia o semipesada en el Perú, que se están utilizando mucho en las edificaciones, en los edificios. Nos vamos a suponer una liviana cuesta 1 sol y una pesada cuesta 4 soles. La intermedia está en 2 soles y picos. Entonces se está utilizando no en 1,59 milímetros de espesor de plancha de fabricación de esta caja, sino en 1,2 milímetros o 1 milímetro de fabricación. Que hace que sea un poco más rígida que la liviana que tenemos acá, característica, pero de todas maneras cuesta menos. Las dimensiones sí hay que trabajarlas muy bien porque la real de 4 pulgadas tiene 2 pulgadas de fondo. 2 pulgadas de fondo, mientras que la otra tiene 1,5, la liviana, no tiene tanto fondo. Y para no dejar de desentonar, también tenemos cajas de este tipo en PVC, como las de acá, también igual con el mismo número de huecos.
huecos que se pueden romper fácilmente, que se llaman los knockouts. Normalmente knockout para tuberías pequeñitas, media pulgada y 3/4. No hay knockout para una tubería de 1 pulgada. Estas conexiones, estas salidas, que son para alumbrado, para braquetes, para salidas de alarma, para salidas de parlantes y otras más, no trabajan con tuberías de gran dimensión, solamente con tuberías pequeñas, de media y 3/4 como máximo. Las puede ver en todos los sistemas de alumbrado, ahí van a encontrarlas todas. Han sido creadas para eso. Las otras que son de particular uso son las rectangulares, que nos sirven para los tomacorrientes, nos sirven para los interruptores locales, esos manuales que están en las habitaciones, nos sirven para las salidas de teléfono, nos sirven para las salidas de data, nos sirven para las salidas de, digamos, de pulsadores de alarma, nos sirven para los timbres. O sea, es una cajita creada de tal manera que nos sirva, pero para infinidad de usos. También vienen en livianas y en pesadas, de acuerdo al espesor de la plancha. Y aquí las ve, pueden tener 3, 6, 9 huecos y 10 y 11 huecos de posibilidades de conexiones. Bien, entonces todas esas características van cambiando la faz de la instalación. Ya venimos con cajas prefabricadas con estos agujeros prehechos, preestablecidos, que se llaman los knockouts, también en dimensiones pequeñas, nunca en grandes, y las puede colocar usted verticales, las puede colocar horizontales, como quiera utilizarlas en el sistema. Para eso han sido creadas. Hay en metal y hay en PVC. También en PVC hay liviano y hay pesado, por si acaso. Hay otras similares, también esta misma característica para conectar motores, para conectar eso que son las cuadradas de 4x4x2. Estas serán de 4x2 por 1,5. 4 es en esta dimensión, 1,5 es 2 pulgadas es en esta dimensión, en lo ancho, y 1,5 es en la profundidad de la caja. En este caso, las cuadradas que ve acá en la siguiente figurita, ahí la puede ver, estas cuadradas también tienen 1, 2, 3, 4, y 4, 8 y 4, 12. 12 agujeros para poder hacer las conexiones. Hasta en 3/4 también. No viene más grande. 3/4 normalmente en esta caja. Viene también en metal, igual en espesores de 1,59 milímetros de espesor o en 0,79 milímetros de espesor para la liviana. Y también existen de PVC. Esta tiene inclusive hasta un agujero más, creo que tiene 5, no 4, sino 5. 8 y 5, 13 huecos para poder hacer las conexiones. Muy bien. Las otras cajas que vamos a utilizar en las instalaciones son cajas normalmente cuadráticas o rectangulares, ¿no? Que pueden tener agujeros y dimensiones de diferentes diámetros. Y entonces los agujeros ya no se pueden hacer, como en este caso de fábrica, sino se hacen en obra o con indicaciones del de la obra, porque las colocaciones de los tubos, muchas veces de gran dimensión, cambian ahí, pueden cambiar 1 centímetro, 2 centímetros y la caja quedaría inhabilitada. Por lo tanto, no se hacen huecos, se trabajan sin knockouts y se trabajan ciegas, se llama, sin nada de eso, ¿no? Vamos a ver algunas de las dimensiones más conocidas de estas cajas. 4x4x2, 6x6x3, acá sus dimensiones en milímetros, acá sus dimensiones en pulgadas. Estas son las más recurrentes, 20x20x8, 24x24, las puede conseguir en el mercado de la electricidad para comprarlas. Obviamente, si no, las manda a fabricar alguien que tenga dobladora de planchas para que doble la caja y haga una caja a la dimensión que usted requiera. Todas vienen en plancha de fierro galvanizado, no se olvide. Este galvanizado que usted ve acá se llama un galvanizado en caliente. Este galvanizado que usted ve acá, igual que en el otro caso, es un galvanizado en caliente. Se le mete la inmersión del metal que está en blanco, el metal, el fierro, el hierro, la aleación de hierro, se le mete a una solución, a una pileta que tiene hasta
aproximadamente 600 grados centígrados para que esto haga el proceso de galvanizado sea a esa temperatura. Por eso se llama galvanizado en caliente. Se hace ese proceso electroquímico y también mecánico para mejorar la adherencia del zinc, que es básicamente el que los recubre, el zinc en el fierro. Comienza a tener una capa, una película protectora que dura muchísimo y no se oxida. Para eso es ese proceso. En cambio, hay galvanizados también, hay galvanizados al medio ambiente, a la temperatura de 30 grados normal del medio ambiente. Ese galvanizado se llama galvanizado en frío, por si acaso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los interruptores locales. Fíjese, todo lo que usted lo habrá visto en su instalación, ese pequeño ensayo que hemos hecho sobre las instalaciones y los controles, va a tener interruptores simples. Se representa como una S, dobles, y dos S, triples. Estos son para manejos de instalaciones locales dentro de los ambientes, ¿no? Ahí está la figurita del simple, del doble, del triple, 3 botones en una misma posición. El de conmutación, que se parece al simple, pero a veces tiene una diferencia, lleva un puntito, lleva un cuadradito para diferenciarlos. El de 4 vías, que también se le parece exteriormente, pero que no es igual. Detrás las conexiones son distintas, y el bipolar, que es este que sí tiene una característica totalmente diferente y lleva otro tipo de sistema. Bien, estos interruptores no tienen mayores capacidades que 5 y 10 amperios para 220 voltios, son bastante limitados, por lo que no se le puede recargar, de ponerle una cantidad increíble de salidas de alumbrado que gobierne un solo interruptor. Se malogra con el tiempo, va perdiendo sus características mecánicas y termina destruyéndose el elemento, puede ocasionar un cortocircuito inclusive, ¿no? Así que todos tienen capacidades limitadas a un determinado voltaje. Entonces no olvide, simple, doble, triple, conmutación simple, 4 vías de conmutación y y bipolar. Eso a los interruptores locales que se trabajan en el sistema. Los tomacorrientes también, que son elementos muy importantes para las instalaciones. Estos son de los más recurridos, los elementos que son digamos, los más que solucionan todos los problemas de consumo de energía de baja capacidad, ¿no? Electrodomésticos, computadoras, maquinitas pequeñas. Todo lo que sea esa característica está creado para eso, el tomacorriente. No está creado para alimentar motores permanentemente, no está creado para alimentar otros elementos de calefacción, de aire acondicionado. No, esa no es su función. Y si alguien quiere hacerlo con función, lo único que va a lograr es el deterioro del elemento, porque el elemento no está preparado para eso. Son para instalaciones que tienen un corto tiempo de conexión y de funcionamiento, no funcionan al 100% en todo el día o en todo el periodo de funcionamiento, ¿no? Bueno, usted ve acá, hoy día ya no ponemos aquí ningún tomacorriente que no tenga una tercera línea que se llama la línea de tierra. Acá la puede ver, esta media luna que tiene acá, este huequito de media luna, es la línea de tierra, y los dos huequitos planos son los huequitos de la línea eléctrica viva. Este se llama el tomacorriente con toma de tierra para espigas planas. Muy recurrente, es un sistema de diseño americano que se ha traído al Perú y acá se ha implementado especialmente para conectar computadoras, para conectar una serie de elementos, pero que no tiene autorización para hacerlo. En el Perú no está reconocido por la norma. Este otro, que es uno de los más conocidos actualmente, es parecido a este, pero ahora tiene para espigas, que son estas ranuras, para espigas tanto planas como redondas, para que los enchufes, como ve acá, tengan enchufes planos o enchufes redondos, planos y redondos.
Este se le llama el tomacorriente universal con línea de tierra. Acá está la tercera línea de la tierra y las para poder hacer espigas planas, espigas redondas. Todos los tomacorrientes, estos son los que más se utilizan actualmente en las edificaciones, en los edificios de viviendas, en las casas que se construyen. Casi este está saliendo fuera de servicio. Ahora, en este modelo no solamente existe de esta forma, existe con colores y características distintas, ¿no? Hay de todas las variedades. Y los elementos que sí están autorizados por la norma son estos dos últimos. El tomacorriente Shuko, que es este tomacorriente redondo, esta conexión redonda, que acá está su enchufe y acá está su tomacorriente. Y el tomacorriente 3 en línea, que usted ve acá, 1, 2, 3. El centro de la línea de tierra, los extremos son las líneas vivas que hay que alimentar. Vienen en capacidades hasta de 15 amperios en el Shuko. Es el único tomacorriente, estos dos son los únicos tomacorrientes reconocidos por la norma. El problema para las edificaciones comunes y corrientes es que obviamente no hay muchas veces televisores, licuadoras, refrigeradoras con estos terminales, con estos enchufes. Y se padece para poderlos conectar. Hay que buscar adaptadores, hay que buscar todos esos elementos. Por eso es más utilizado el sistema con toma de tierra doble y con las ranuras universales, o sea, plana y espiga redonda. Acá tiene espiga redonda, espiga plana. Capacidades limitadas, 5 o 10 amperios, aunque realmente sus capacidades siempre son la mitad de lo que dice su placa de conexión. ¿Tiene una pregunta hasta ahí? Ingeniero, Dígame. respecto a las cajas de paso de diferentes dimensiones, estas tienen la misma función que las cajas rectangulares, ya que presenta una entrada, según mencionaba. No, estas cajas pueden tener las entradas que quieran. Y vamos a ver después cómo las podemos calcular para dimensionarlas. Estas son de libre albedrío, no tienen número de huecos preestablecido, todas son hechas a medida o digamos, a solicitud del instalador. Las dimensiones que le pongo ahí son de las que se fabrican más comúnmente, que de repente pueden encontrarlas en una casa de venta de equipos eléctricos, de estos elementos, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que sean limitadas, o sea que esas son las únicas que se fabrican, no. Hay de todas las fabricaciones en todas las dimensiones posibles, según el requerimiento del instalador. Bien. Si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta? No se olvide de esto, ya los hemos visto, por lo menos los hemos conocido. El siguiente material, ¿sí? ¿Escucho? Sí, una pregunta. Diga. Por ejemplo, yo he visto varios casos que en esas calles de tres fundamentos tomacorrientes, de 3 entradas, a veces quitan el de tierra, ¿no? Lo sacan, simplemente lo rompen. ¿Eso es una buena práctica o una mala práctica? A ver, no, esa es una pésima práctica por nuestras costumbres. Así como tenemos costumbres que no podemos erradicar, eso de tomar en un solo vaso, esas costumbres, así tenemos las mismas costumbres en la electricidad. Se entiende que el cable de tierra es una protección para las personas, una protección para la instalación. Si uno le elimina, lo que está eliminando es esa protección, justamente, la posibilidad de esa protección. El elemento funciona con las líneas vivas, eso no hay ningún problema, pero usted le está quitando la protección que requiere. Entonces, cuando no se utilizaban los interruptores diferenciales, la tierra era la única protección que se tenía, con respecto a fugas, a corrientes, digamos, de falla, ¿no? Pero ahora que han venido los diferenciales, eso ha incrementado las seguridades y siguen también, están las líneas de tierra, que también otro mecanismo de seguridad, ¿no? No es recomendable quitarle la línea de tierra a ningún tomacorriente, menos a un enchufe, menos a ninguno de ellos. Pero en la práctica, obviamente se hace, ¿no? Entonces usted ve, por ejemplo, su computadora, su laptop, le quita la línea de tierra y cuando ve que la toca encima del teclado, usted va a sentir la corriente superficial que está ahí, que está presente ahí. Y en las computadoras que son de
de escritorio, esos que se también igual, usted le quita la línea de tierra y no funciona. La línea de tierra trabaja con la tarjeta de la computadora y es importantísima para su funcionamiento. Muy bien. Continuamos, ya que hemos empezado un poquito tarde, vamos a avanzar un poquito. El otro elemento que ya lo hemos conversado, hemos visto sus diagramas semifilares, por lo menos tenemos una idea, por eso es que sin saber cómo es la instalación no podemos hablar de los materiales, no podemos hablar de nada. Si uno no sabe más o menos cómo funciona una instalación, de qué me hablan de materiales, tubos, si yo no conozco nada de ello. Por eso hemos previsto primero hacer la lectura de los planos para ir familiarizándonos con los elementos y después hablamos de los materiales y después vamos a ir a los cálculos, ¿no? Así va a ser el proceso. Los tableros, como ya sabemos, son elementos donde se van a distribuir la energía, donde se va a repartir, se va a partir la energía para ser entregada para los diferentes fines. Va a constar de un gabinete que puede ser de fierro, como lo ve acá, de plancha de fierro, para empotrar, para dosar, puede ser autosoportado, puede tener una serie de elementos, o puede ser, como este caso, con caja de polietileno reticulado, tapa de polietileno reticulado, un visor visible. Y hay en diferentes modelos, marcas y todo, siempre en polietileno, nunca en PVC, aunque también hay en PVC, pero no se debe recomendar porque se puede quemar y puede generar gases clorados, ¿no? Preferible poner gabinetes que sean de polietileno, como ve acá. Ahí están los interruptores que acá están puestos de costadito, ¿sí? Acá los pone horizontalmente, lo ponen de una manera horizontal, perdón. Y ahí para unirlos acá se utilizan barras de cobre, se utilizan uniones firmes de cobre con tornillos, una serie de elementos. Y acá para unirlos se utilizan unos elementos que se llaman los peines, unas barritas de cobre protegidas que vienen para unir a los interruptores, de tal manera de darle continuidad como es este caso. Obviamente el gabinete tradicional tiene más flexibilidad que este tiene muy limitadas las condiciones, tiene una serie de dificultades, pero este es más estético que este tremendo tablero puesto en una posición que no corresponde, ¿no? Por eso seguimos el gabinete de plancha o de polietileno, las planchas galvanizadas, pintadas, las tapas todas pintadas, identificadas. Las conexiones con barras de cobre, que es el elemento preferido de la conducción de electricidad, y los interruptores o equipos van de acuerdo al diseño de la instalación. No es que yo escoja para decir este va a tener 10 interruptores acá, 10 allá, eso lo determina el diseño de la instalación. Por eso solamente abarcamos cosas puntuales. Acá están los tipos de interruptores, los más antiguos, estos que se llaman los de engrampe, los de tornillo, y los interruptores más modernos, que son estos de los interruptores Rieldin, los interruptores diferenciales que protegen a las personas, monofásicos, tetrapolares, otros monofásicos, etcétera, de diferentes marcas y modelos. Ya nos vamos familiarizando. Estos son los que protegen contra cortocircuito y contra sobrecarga. Estos son los que protegen contra una falla a tierra, una falla del aislamiento. Y por último, para cerrar este capítulo, así llegando hasta el final, está la puesta a tierra, que no es sino esta. Fíjese, si usted se fija acá tengo la instalación, viene por acá, las dos líneas vivas alimentan a la computadora a través de estos elementos. Si tuviera una falla por aquí y saliera la corriente eléctrica y no existiera la línea de tierra, la corriente eléctrica va a pasar por el cuerpo de la persona y va a salir por los pies. A veces si la coge por aquí puede inclusive pasarle por el corazón y hacerle un proceso de fibrilación y se muere la persona. Para evitar eso, la carcasa tiene que estar conectada a tierra con esta línea verdecita que usted ve, que va hasta el tablero, a una barra que también está aislada con relación a las bases vivas, y desde allí se conecta a la tierra común y corriente, que es este conductor que va enclavado en el sistema. ¿Cómo es este elemento? Pues así más o menos
una varilla vertical, un relleno especial, un sistema que se tiene que cavar para hacerlo de esta manera, en un sistema vertical. La protección es evidente. Mientras esto tiene una resistencia de 25 ohmios, las personas tienen resistencias, el hombre 1000 ohmios, la mujer 500 ohmios, el niño 250 ohmios. Obviamente, la electricidad se da por el camino más fácil, el de 25 ohmios, en vez de irse por la de 500, en este caso, que es una mujer. Para eso nos sirve la puesta a tierra y le vamos a hacer cálculos, le vamos a hacer el tratamiento adecuado para el sistema. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, ese tipo de interruptor el que mostró, había uno de 2 y de 3. ¿Qué diferencia hay? Aquí, estos. Sí, son de... Bueno, este es para una conexión monofásica de 2 líneas. Este es para una conexión trifásica. Este es para una conexión monofásica y este es para una conexión trifásica. Igual, conexión monofásica, conexión trifásica. En los diferenciales también, conexión monofásica, conexión trifásica, pero en el diferencial se fabrican con cuatro elementos, con 4 entradas y 4 salidas. Se llama tetrapolar, después se adapta para el trifásico. Y acá también monofásico, de diferente marca y modelo, ¿no? Monofásico. En realidad las conexiones son las monofásicas. El sistema puede ser trifásico, pero las conexiones pueden ser monofásicas o trifásicas según los requerimientos de la instalación propiamente dicha, ¿no? Después vamos a ir viendo uno por uno los elementos, ¿no? Por el momento estamos adaptándonos a qué cosa tiene cada elemento, cada tablero, cada control, en qué consiste, para qué sirve. Eso es lo más importante. El resto va a ser uno por uno, lo vamos a ir seleccionando y viendo. Ahora, si usted se va a su tabla, vamos a ver un ratito para no perdernos y tratar de recuperar un poco el tiempo. Si usted se va a la tabla, ¿dónde está? Vamos a ver si puedo conseguir la tabla. Esta es, creo. Caray, ya se cerró la tabla. Vamos a abrir la tabla entonces por acá. Si usted ahora se fija en esta tabla, va a ver lo siguiente. Están todos los elementos, están las tuberías, las capacidades, los conductores de diferentes tipos, formas, secciones, calibres. Y si sigue usted pasando, encontrar los conductores libres de halógenos. Usted va a encontrar las características de las tuberías, las líneas de tierra, todo está en esta tabla, que la vamos a utilizar poquito a poquito, características de las tuberías. Y si sigue para afuera, para avanzando en la tabla, va a encontrar los sistemas de caída de tensión, que eso vamos a trabajar. Luego las tablas para utilizar otro tipo de instalaciones, telefonía, intercomunicador, las para utilizar la alarma contra incendio, para utilizar el sistema de data, los cables de data de UTP, las lámparas para hacer los cálculos de iluminación, las características de las cajas toma de las acometidas, ahí tiene todo, esto ya lo ha visto, y también tiene un paquete de interruptores ya con un catálogo más, además del catálogo que les he dado. Acá en esta tabla también existen los tipos más característicos de estas interruptores o llaves que le llaman de color así, oscuro, negros, o hay algunas claras también que vienen, que ya están, que tienen, pues desde la década del 20, 30, se fabrican de estas mismas formas y maneras, versus, estas son las antiguas, digamos, de engrampe, de tornillo, versus las que son las modernas, que son, estas también son de engrampe, tornillo, versus las modernas que son estas de aquí, va a ver usted, estas
que son las que se utilizan más, las que se llaman de Rielding, que son un poquito de dimensiones un poquito menores que las anteriores, que tienen otras características. Fíjese todo lo que hay en el mercado. Tiene para mirar tableros, dimensiones, tableros también de polietileno reticulado. O sea, tiene un montón de información que puede usted aprovechar para sus instalaciones. Poco a poco va a ir leyendo las tablas y va a ir utilizando cada uno de estos elementos. ¿Bien? ¿Alguna consulta adicional sobre esto? ¿Alguien tiene alguna consulta? Muy bien. Como no tenemos consultas, nos vemos el día de mañana. Por favor, todos imprimir sus tablas porque vamos a empezar ya con las clases prácticas para el dimensionamiento de las instalaciones. Si alguien tiene algo más que decir, si no,